113. Las especies vegetales como ascendencia mítica. Esas mismas concepciones de la vida y de la realidad simbolizadas en la vegetación explican lo que, grosso modo, podríamos llamar relaciones místicas entre los árboles y los hombres. La más categórica de estas relaciones místicas parece ser el que las razas desciendan de una especie vegetal. El árbol o el arbusto es considerado como el antepasado mítico de la tribu. Generalmente, este árbol genealógico está en estrecha relación con el culto lunar. El antepasado mítico, asimilado a la luna, está representado bajo la forma de una especie vegetal. Así, por ejemplo, algunos grupos miao rinden culto al bambú como a su antepasado. Estas mismas creencias aparecen también entre los aborígenes de Formosa, entre los Tagalog de Filipinas, entre los Yalang, Yunnan y en el Japón, entre los Ainu, entre los Gilyaks y en Corea, el árbol figura en el culto lunar de los antepasados. Las tribus australianas de Melbourne creían que el primer hombre había nacido de una planta de mimosa. Según un mito muy difundido en Indochina, la humanidad entera fue aniquilada por el diluvio, excepto dos muchachos, un hermano y una hermana, que como por milagro se salvaron en una calabaza. Venciendo la natural aversión, los dos jóvenes se casan y la muchacha dio a luz una calabaza. De sus semillas, sembradas en la montaña y en el llano, surgirán las razas humanas. Encontramos aquí el mito con sus inevitables deformaciones, deformación del antepasado, hasta en la India. Sumati, esposa del rey Sagra de Ayodhya, a quien le habían sido prometidos 60.000 hijos, dio a luz una calabaza de la que salieron 60.000 niños. Ramayana 1.38, Mahabharata 3.106, etc. Un episodio del Mahabharata 1.63 cuenta que de Gautama, hijo de Saratvat, nacieron dos gemelos, Kirpi y Kirpa, de un grupo de juncos. Otros documentos confirman la ascendencia mítica vegetal de ciertas poblaciones aborígenes indias. Udumbara, el nombre sánscrito de la Ficus glomerata, designa a la vez la provincia de Punjab y sus habitantes. Una tribu de Madagascar se llama Antai Bandrika, literalmente gentes del árbol Bandrika, y sus vecinos, los Antaifasi, descienden de un plátano, abro comillas. De este árbol salió un día un hermoso niño, que en poco tiempo se hizo muy grande y muy fuerte. Tuvo muchos hijos y nietos, que fueron los antepasados de esta tribu. Todavía se les llama, algunas veces, hijos del plátano. Cierro comillas. Sería muy fácil multiplicar los ejemplos. Recordemos uno más. La tradición iraña del origen de la primera pareja humana, cuando el hombre primordial, Gayomard, sucumbe a los golpes del espíritu del mal, su simiente penetra en la tierra y 40 años más tarde da origen a una planta ribaz, que a su vez se transforma en Mashiach y Mashiach. Pero la leyenda iraña tiene un elemento más, la muerte violenta de Gayomard. En dos trabajos nuestros anteriores hemos estudiado ese motivo mítico del origen de la vegetación por el sacrificio, la muerte violenta de un gigante primordial, y el tema lapidario de que las plantas han nacido de la sangre o del cuerpo de un dios o un héroe cobardemente asesinado. En otro contexto señalaremos y recogeremos las conclusiones a que hemos llegado en los trabajos antes mencionados. Sin embargo, ya desde ahora podemos observar la solidaridad que existe entre el hombre y una determinada especie vegetal, solidaridad que está concebida como un circuito continuo entre el nivel humano y el vegetal. Una vida humana a la que se ha puesto fin de forma violenta se continúa en una planta. La planta, a su vez, si se corta o se quema, da origen a un animal o a otra planta, que acaban por recobrar la forma humana. Podemos resumir así las implicaciones teóricas de estas leyendas.
la vida humana tiene que consumirse totalmente para agotar todas sus posibilidades de creación o de manifestación. Si se ve bruscamente interrumpida por una muerte violenta, intenta prolongarse bajo una forma distinta, planta, fruto o flor. Contentémonos con citar algunos ejemplos que lo confirmen. En los campos de batalla en que han caído muchos héroes, brotan rosales y agavanzos. De la sangre de Atis brotaron violetas, y de la sangre de Adonis, las rosas y las anémonas, mientras estos jóvenes dioses agonizaban. Del cuerpo de Osiris crece el trigo y la planta Maat, así como toda clase de hierbas, etc. La muerte de estos dioses repite, en cierto modo, el acto cosmogónico de la creación de los mundos, que, como es sabido, resultaron del sacrificio de un gigante tipo Ymir o del sacrificio de un dios. Pero lo que ante todo nos interesa en este capítulo es el circuito de vida entre los dos niveles, el nivel vegetal y el nivel humano. El hecho de que una raza descienda de una especie vegetal presupone que la fuente de vida está concentrada en ese vegetal y por tanto que la modalidad humana está en él, en estado virtual, bajo la forma de gérmenes y de semillas. La tribu Warramunga del norte de Australia cree que el espíritu de los niños es del tamaño de un grano de arena y está en el interior de ciertos árboles de los que se separa para penetrar por el ombligo en el vientre de la madre. Estamos ante un caso de racionalización de la concepción arcaica de que la especie desciende de un árbol. No es sólo el antepasado mítico el que ha nacido de un árbol, sino que cada recién nacido desciende de manera directa y concreta de la sustancia de ese árbol. La fuente de la realidad y de la vida que se encuentra en un árbol no ha proyectado de una vez toda su fuerza creadora al dar vida al antepasado mítico, sino que continúa creando incesantemente a cada hombre en particular. Estamos ante una interpretación concreta y racionalista del mito de que el género humano desciende de la fuente misma de vida manifestada en las especies vegetales, pero las implicaciones teóricas de estas variantes racionalistas siguen siendo las mismas. La realidad última y sus fuerzas creadoras están concentradas o manifestadas en un árbol. Hay otras variantes racionalistas en ese compacto núcleo de creencias, según las cuales las almas de los antepasados se fijan en ciertos árboles y desde ellos se introducen en forma de embrión en el vientre de las mujeres. En China se cree que a cada mujer le corresponde un árbol. La mujer tendrá tantos hijos como flores tenga el árbol. Las mujeres estériles adoptan un niño para provocar el florecimiento del árbol que les corresponde, el cual a su vez la fertilizará. Lo importante en estas costumbres es la concepción del circuito continuo entre el nivel vegetal, considerado como fuente inagotable de vida, y el nivel humano. Los hombres no son sino simples proyecciones energéticas de una misma matriz vegetal, formas efímeras que el desbordamiento del nivel vegetal hace aparecer incesantemente. La realidad y la fuerza no tienen su base ni su fuente en el hombre, sino en las plantas. El hombre no es sino una aparición efímera de una nueva modalidad vegetal. Al morir, es decir, al abandonar la condición humana, vuelve como simiente o como espíritu al árbol. Efectivamente, estas fórmulas concretas expresan solo un cambio de nivel. Los hombres vuelven a integrarse en la matriz universal, adquieren nuevamente el estado de semilla, vuelven a convertirse en gérmenes. Morir es volver a ponerse en contacto con la fuente de vida universal. Esta concepción fundamental vuelve a aparecernos en todas las creencias relacionadas con la Tierra Madre y las místicas agrarias. La muerte no es sino un cambio de modalidad, un paso a otro nivel, una reintegración a la matriz universal. Si la realidad y la vida se formulan en términos vegetativos, la reintegración se efectúa por una especie de modificación formal. De antropomorfo, el muerto pasa a ser dendromorfo.
Mircea Eliade, Tratado de Historia de las Religiones, @ Audiolibro Humano.